¿Sabías que el velo del templo se rasgó en el momento exacto en que Jesús entregó su espíritu en la cruz? Esta no fue una simple casualidad o coincidencia. Fue un mensaje directo de Dios, una poderosa revelación espiritual que todavía transforma la forma en que nos relacionamos con Él hoy. Comprender el verdadero significado de este velo rasgado puede cambiar completamente tu visión de la fe, la salvación y el acceso a la presencia divina. No olvides dejar tu me gusta, comentar y estaré muy feliz de suscribirme al canal. Este momento descrito en Mateo 27, 50-51 es uno de los más impactantes en la narrativa bíblica de la crucifixión, y Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La mayoría de la gente lee este extracto y lo transmite. ¿Pero qué estaba pasando realmente allí? ¿Por qué la Biblia se esfuerza en registrar este detalle? Y lo más importante, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy? Para entender lo que dice la Biblia sobre el velo rasgado, primero debemos entender qué era ese velo. En el Templo de Jerusalén, el centro del culto judío, había un lugar llamado el Lugar Santísimo. Este era el lugar más sagrado de la tierra, el lugar donde, según la tradición, habitaba la presencia manifiesta de Dios. Sin embargo, el acceso a este lugar estaba extremadamente restringido. Allí solo podía entrar el sumo sacerdote, y solo una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur, para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Separando el lugar santo del lugar santísimo, había una enorme cortina, llamada velo. Este velo era grueso, de unos 10 cm de ancho, tejido con lino fino, colores simbólicos y bordado con querubines. Era una barrera visual y física entre el hombre y la presencia directa de Dios. Y más que eso, era una clara representación espiritual de la separación causada por el pecado. Desde el Edén, el pecado ha creado un abismo entre Dios y el hombre. El velo simbolizaba esta separación. Por lo tanto, lo que Mateo nos está diciendo es que esta separación se deshizo en el momento exacto en que murió Jesús. El velo se rasgó y no de abajo hacia arriba, como si lo hubiera tirado un hombre, sino de arriba a abajo, dejando claro que se trataba de un acto divino, soberano e intencionado. Dios estaba abriendo el camino. El rasgado del velo en el templo fue el signo visible de una realidad espiritual invisible. Se estaba inaugurando la alianza nueva y viva. La Biblia nos ayuda a entender esto en Hebreos 10, 19-20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que nos abrió, por el velo, es decir, por su carne, el autor de Hebreos hace la conexión directa entre el cuerpo de Cristo y el velo. La carne de Jesús fue herida, desgarrada, y a través de este sacrificio se liberó el acceso al Padre. Aquel que antes era inaccesible, ahora invita a todos a acercarse a Él con confianza. No olvides dejar tu me gusta, comentar y estaré muy feliz de suscribirme al canal. Esa es la cuestión, el velo se rasgó para que pudieras entrar. Ya no necesitas intermediarios humanos. Ya no existen barreras religiosas, institucionales o ceremoniales que te separen de Dios. Su presencia, que una vez habitó detrás de un velo, ahora está disponible para todos los que creen. El Espíritu Santo, que una vez se manifestó en templos hechos por manos humanas, ahora habita en aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y esto no es solo una doctrina teológica. Es una verdad práctica, viva y transformadora. ¿Cuántas personas viven todavía como si un velo las separara de Dios? ¿Cuántos oran sintiendo que no son escuchados, como si Dios estuviera lejos? ¿Cuántos creen que necesitan ser perfectos o realizar buenas obras para merecer estar delante de Él? El velo se ha rasgado para mostrar que el camino está abierto y la invitación es para todos. Venid con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia. Hebreos 4:16. En el momento en que Jesús declaró consumado es y entregó su espíritu, la obra quedó completada. El velo que separaba cayó. Lo que estaba cerrado se abrió. Y el acceso a Dios, antes limitado a un sacerdote una vez al año, se ha extendido a todos los que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Este es el verdadero significado del velo rasgado. En la siguiente parte, leeremos los textos clave que subyacen a esta revelación, explorando los detalles del Antiguo y Nuevo Testamento que explican cómo y por qué este evento lo cambia todo.
Prepárese para ver con nuevos ojos el perfecto plan de redención revelado en las Escrituras. Ahora que entendemos la importancia y el simbolismo del velo rasgado, necesitamos profundizar en las Escrituras para comprender lo que realmente nos revela la Biblia sobre este extraordinario evento. Una lectura atenta de los textos del Antiguo y Nuevo Testamento nos muestra que el rasgado del velo en el momento de la muerte de Jesús fue el cumplimiento exacto de un plan que Dios había estado construyendo durante siglos. Nada allí fue accidental. Cada elemento del templo, cada rito, cada símbolo apuntaba a un momento específico, y ese momento llegó cuando el Hijo de Dios entregó su vida en la cruz. Empezamos por Éxodo 26, 31-33, donde Dios le da a Moisés instrucciones detalladas sobre la construcción del tabernáculo. El texto dice: «Harás también un velo de tela azul, púrpura y carmesí, y de lino fino torcido, con querubines bordados en él, obra de artista. Lo colgarás sobre 4 columnas de madera de acacia, revestidas de oro. El velo servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo». Aquí está el origen del velo. No era solo una pieza de decoración religiosa. Era una barrera dispuesta por Dios que dividía el espacio en 2 partes: el lugar donde los sacerdotes servían diariamente y el lugar donde se encontraba el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios. Nadie podía cruzar ese velo excepto el sumo sacerdote, y aún así solo una vez al año, con sacrificios por sus propios pecados y los del pueblo. No olvides dejar tu me gusta, comentar y estaré muy feliz de suscribirme al canal. El velo, por tanto, fue el recordatorio constante de que el pecado nos separa de Dios. Fue una protección, pero también una advertencia. La santidad de Dios es absoluta. El acceso a su presencia requiere pureza, sangre e intercesión. La violación de esta regla significaba la muerte. Levítico 16 detalla el ritual del día de la expiación, reforzando la gravedad de lo que ocurrió detrás del velo. Era el lugar más sagrado de la tierra. Avanzando hacia el Nuevo Testamento, nos encontramos con la escena registrada en Mateo 27, 50-51. Y Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. Tenga en cuenta que este detalle se presenta de forma inmediata y directa. Tan pronto como Jesús muere, algo en el templo, que estaba a kilómetros de la cruz, es tocado de manera sobrenatural. El velo está rasgado. El texto dice que fue de arriba a abajo, detalle que no se puede pasar por alto. Esto indica que fue Dios quien rasgó el velo, del cielo a la tierra, y no al revés. Fue una iniciativa divina, no humana. Fue Dios mismo quien abrió el camino. Pero el significado profundo de este acto se revela plenamente en Hebreos 10, 19-22, donde leemos: «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe». Aquí el autor de Hebreos interpreta el velo a la luz de Cristo. Afirma que la carne de Jesús es el verdadero velo. Al ser crucificado, Jesús ofreció no solo un sacrificio, sino que abrió un camino nuevo y vivo. El acceso al lugar santísimo, que alguna vez estuvo reservado para el sumo sacerdote, ahora está disponible para todos los que han sido lavados con la sangre del Cordero. El templo físico perdió su función, porque el verdadero templo, Jesús, cumplió todo lo que simbolizaba la ley. Note la progresión. El Antiguo Testamento establece el velo como una barrera, el Evangelio registra su rasgado como un evento y las cartas del Nuevo Testamento explican su significado espiritual. Toda la Biblia trabaja en armonía para revelar que el plan de Dios siempre ha sido reconciliar al hombre consigo mismo. El velo era solo una sombra temporal. Cristo es la realidad eterna. Y esta realidad exige una respuesta. El texto de Hebreos dice: «Acerquémonos», esta es la aplicación inmediata del velo rasgado. No solo saber que cayó, sino vivir como alguien que puede entrar. Valientemente. Con fe. Con libertad. El velo se ha rasgado y el camino está abierto. En la siguiente parte exploraremos precisamente eso, el significado espiritual del velo rasgado. Lo que esto representa en términos de acceso, redención, libertad y comunión con Dios. Prepárate,
porque hoy nos alejaremos de la teoría y profundizaremos en el impacto real de esta verdad en tu vida con Dios. Ahora que entendemos qué era el velo, por qué existía y cómo la Biblia describe el momento en que se rasgó, debemos ir un paso más allá. ¿Qué significa esto espiritualmente? Después de todo, la Biblia no fue escrita solo para informar, sino para transformar. El velo rasgado no es solo un hermoso símbolo, es una realidad espiritual. Eso cambia por completo la forma en que nos relacionamos con Dios. En términos espirituales, el velo representaba la separación entre Dios y el hombre causada por el pecado. La santidad de Dios es absoluta, y ningún ser humano, por religioso o moral que sea, puede acercarse a él sin mediación propia. Por eso en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote, una vez al año y con un sacrificio de sangre, podía entrar a la presencia directa del Señor. Este fue un recordatorio constante de que el pecado genera separación, bloqueo, distancia espiritual. Cuando Jesús muera y el velo se rasgue, esta separación queda definitivamente abolida. Dios ya no está restringido a un lugar físico o a una casta religiosa. La presencia de Dios se vuelve accesible a todos los que están en Cristo. Esto es más que teología. Es la liberación. Es transformación. Es el fin de la religiosidad basada en el miedo y el comienzo de una relación basada en el amor y la gracia. Efesios 2, 13-14 confirma esto. Mas ahora en Cristo Jesús vosotros, que antes estabais lejos, os habéis acercado por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de los dos hizo uno, derribando el muro de separación. El muro de separación ha sido derribado. El velo se rasgó. Y esto tiene un impacto directo en tres áreas centrales de la vida cristiana. 1. Acceso directo a Dios. Ya no necesitas intermediarios humanos, templos o ceremonias para venir a Dios. A través de Jesús, tienes libre acceso al trono de la gracia. Hebreos 4:16 nos invita: acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia. Esto significa que tus oraciones son escuchadas, tu adoración es recibida y tu intimidad con Dios es posible, independientemente de tu pasado. 2. Libertad de culpa y temor religioso. Muchas personas viven atrapadas en la idea de que no son dignas de acercarse a Dios. El velo rasgado es la respuesta divina a esta inseguridad. En Cristo fuisteis santificados, no por mérito, sino por gracia. Romanos 8:1 dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El velo rasgado es el sello de esa promesa. 3. Nueva identidad como sacerdote espiritual. El acceso al lugar santísimo no es solo un privilegio, es una nueva identidad. La Biblia dice que ahora somos real sacerdocio, 1 Pedro 2:9. Esto significa que todo cristiano tiene la autoridad espiritual para interceder, adorar y ministrar ante Dios. El velo rasgado nos devuelve lo perdido en el Edén, una relación directa y constante con el Padre. Pero hay algo aún más profundo. El velo rasgado también apunta a la misión de la Iglesia. Si se ha abierto el acceso, nuestra responsabilidad es anunciarlo al mundo. Hay millones de personas que todavía viven como si se hubiera levantado el velo, tratando de llegar a Dios mediante las obras, la religión o el misticismo. El Evangelio es la buena noticia que Dios mismo descendió, rasgó el velo y abrió el camino. Estamos llamados a proclamar esto con valentía. Y aquí está el resultado final: el velo no solo se rasgó en el templo, debe rasgarse en nosotros. ¿Cuántas veces levantamos velos internos que nos impiden entrar a la presencia de Dios? Velos de miedo, culpa, vergüenza, religiosidad. Jesús ya ha rasgado el velo. La pregunta es: ¿estás viviendo como alguien que es libre de entrar? Lo que dice la Biblia sobre el velo rasgado es que ya no hay separación. El precio ha sido pagado. El camino ha sido abierto. La presencia de Dios, antes restringida, ahora está disponible las 24 horas del día, para todo aquel que invoca el nombre de Jesús con fe y sinceridad. En la siguiente parte, exploraremos las implicaciones prácticas de eso. ¿Cómo vivir a la luz del velo rasgado? ¿Cómo debería influir esta verdad en tu vida diaria, tu oración, tu fe y si el velo se ha rasgado? ¿Por qué seguimos viviendo como si estuviéramos fuera? Esta es la pregunta que debe resonar en nuestros corazones. Porque si la cruz abrió el camino, el problema ya no está del lado de Dios, está en nuestro entendimiento, en la forma en que vivimos.
Ahora que entendemos lo que dice la Biblia sobre el velo, su origen, su ruptura sobrenatural y el significado espiritual de esta ruptura, es hora de aplicar esta verdad en la vida práctica. El Evangelio no es solo conocimiento, es transformación. Muchos cristianos viven con el velo del antiguo pacto todavía operando dentro de ellos. No físicamente, pero mental y emocionalmente. Se sienten distantes de Dios. Llevan culpa, miedo, vergüenza y se consideran indignos de entrar en su presencia. El velo, aunque rasgado en el templo, todavía está levantado en el corazón de muchos. Pero la Biblia es clara, el camino ya está abierto. La pregunta ahora es, ¿cómo vivir como alguien que tiene libre acceso a Dios? A continuación, abordaremos 5 aplicaciones prácticas del velo rasgado en su vida cristiana. Viva con valentía en la presencia de Dios. Hebreos 4:16 dice: Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia. Anteriormente la entrada estaba prohibida. Ahora somos invitados. La confianza de hoy reemplaza el miedo del pasado. Ya no estamos afuera, esperando que un sacerdote entre por nosotros. El sumo sacerdote ya entró y nos representó plenamente, y su nombre es Jesús. Puedes orar en cualquier lugar. Puedes hablar con Dios como un hijo, no como un siervo. Puedes adorarlo sin miedo. Puedes buscarlo libremente. Ya no hay ceremonias obligatorias, días santos ni lugares específicos. La presencia de Dios habita en ti. Deshazte de la culpa y el autosabotaje espiritual. Romanos 8:1 nos recuerda. Por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muchos todavía cargan con el peso de viejos pecados, de fracasos pasados. Viven sintiéndose impuros, distantes, excluidos. Pero se rasgó el velo para declarar, fuiste aceptado. No por obras, sino por sangre. No por mérito, sino por gracia. Si Jesús pagó el precio, tú ya no tienes que pagarlo. La culpa no es una herramienta de Dios, es un arma del enemigo. La cruz no solo perdonó sus pecados, sino que también limpió su conciencia. Hebreos 9:14. El velo rasgado es el fin de la condenación. Es el comienzo de la reconciliación. Adoptar una vida de adoración íntima y constante. Antes, la adoración estaba ligada al templo físico. Ahora, nosotros somos el templo. 1 Corintios 3:16. El velo rasgado significa que ya no hay separación entre lo sagrado y lo secular. Todo se puede hacer en la presencia de Dios. Trabajar, estudiar, comer, descansar, soñar, planificar. Esto cambia completamente nuestra espiritualidad. Ya no vamos al templo, vivimos como un templo. Esto hace de tu vida un altar continuo. Tu hogar puede ser un lugar de gloria. Tu habitación puede convertirse en un lugar santísimo. La adoración ahora es personal, profunda e ininterrumpida. No dependes de una estructura para encontrar a Dios, ya estás delante de Él. Conviértete en un canal de reconciliación para los demás. 2 Corintios 5:18 nos enseña. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si entraste, ayuda a otros a entrar también. Hay millones de personas que viven como si el velo todavía estuviera allí. Algunos apegados a la religión. Otros tienen la culpa. Otros al desconocimiento de la verdad. El velo rasgado es también un llamado. Un envío. Somos testigos del nuevo pacto. No solo feligreses, sino representantes de una puerta abierta. Su misión es anunciar, el camino está despejado. ¡Adelante! Evangelizad con esta conciencia. Ayude a las personas a encontrar ese acceso. Demuestre que ya no hay obstáculos, solo una cruz y una invitación. Deja que el velo se rasgue dentro de ti. El mayor desafío puede estar aquí. El velo ya cayó en el cielo, pero es necesario que caiga en el corazón. Algunos todavía tienen el velo levantado. Velo de religiosidad. Velo de autoimagen distorsionada. Velo del pasado no resuelto. Velo de desempeño espiritual, velo de miedo a ser rechazado por Dios. 2 Corintios 3:16 dice: Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado.
La verdadera conversión quita el velo. Esto significa entrega, quebrantamiento. A veces Dios permite que seamos heridos, quebrantados o probados, no para castigarnos, sino para rasgar los velos interiores que nos impiden ver tu gloria. Y cuando esto sucede, como afirma Pablo en el siguiente versículo, 2 Ioar 3 y 18, comenzamos a ver a cara descubierta la gloria del Señor y somos transformados. El velo se rasgó. La puerta está abierta. La invitación es clara: entrar, permanecer y vivir en la presencia de Dios. El velo rasgado no es solo un acontecimiento pasado, es una realidad presente y poderosa. Si entendieras esta verdad, ya no aceptar vivir una fe lejana, fría, religiosa o superficial. Recibe, con valentía, el derecho de un hijo. Camine con Dios como quien sabe que el trono de la gracia ahora está a su alcance. En la siguiente parte, concluiremos este estudio revelando por qué el velo rasgado representa el fin de la religión y el comienzo de una verdadera relación con Dios, trayendo un llamado a la acción espiritual para que esta verdad se vuelva práctica, visible y fructífera en tu vida. El velo se rasgó. ¿Y ahora? Esa es la pregunta que resuena después de todo lo que hemos visto. Esto no es solo un cambio en el templo físico, ni un simple símbolo religioso. El rasgado del velo fue una declaración divina de que se restableció el acceso, se deshizo la separación y el camino quedó despejado para todos los que creyeron. Pero esta verdad exige una respuesta. La cruz se ha abierto, pero hay que entrar. Se ha derramado sangre, pero debes creer. La invitación ha sido realizada, pero debes aceptarla. El velo se ha rasgado, pero si continúas viviendo como si todavía estuviera en pie, la obra que Cristo hizo por ti no se experimentará plenamente. Jesús no solo murió para perdonarte, murió para acercarte más. Desafortunadamente, muchos todavía viven atrapados en un sistema religioso que impone velos invisibles. Creyentes que viven llenos de culpa, miedo a equivocarse, inseguridad espiritual, dependientes de líderes humanos para sentirse aceptados por Dios. Esto es religión. Es el viejo pacto. Es la vida en el exterior. Pero el Evangelio es lo opuesto a eso. El Evangelio no dice trata de ser digno de entrar. El Evangelio dice, el velo se ha rasgado. Entra tal como eres y deja que Dios te transforme desde dentro. La religión termina donde comienzan las relaciones. La presencia de Dios ya no está oculta. Ya no se limita a un lugar sagrado, un templo hecho por manos humanas. Ahora vive dentro de ti. Esto lo cambia todo. Ya no necesitas esperar al culto dominical para buscar a Dios. Ya no necesitas depender de las oraciones de otros para ser escuchado. Ya no tienes que sentirte indigno. El velo se rasgó. Dios quiere una relación, diaria, íntima y sincera. La relación no se trata de rituales, sino de comunión. Es hablar con Dios en nuestro camino, en el trabajo, en el dolor, en la alegría. Es tener la libertad de ser quien eres ante Él, sin máscaras, sin velos, sin disfraces. El velo rasgado nos llama a la responsabilidad. Un gran acceso conlleva una gran responsabilidad. No somos solo beneficiarios de este nuevo camino, somos representantes del mismo. Hebreos 10, 19-22 no solo nos invita a entrar, sino también a nos mantenemos firmes. Por tanto, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo, retengamos la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto significa vivir una fe activa, coherente y constante. Significa buscar la santidad, no por obligación, sino porque ahora puedes estar cerca del Santo. Significa vivir en intimidad con Dios incluso en los días difíciles, incluso cuando no se siente nada, incluso cuando todo parece oscuro. La presencia es accesible, pero hay que buscarla. El velo se ha rasgado, pero la puerta no se abre por sí sola. Hay una parte que nos corresponde a nosotros: entrar, quedarnos y crecer. Es hora de rasgar los velos que aún te retienen. ¿Cuántos viven todavía atrapados por velos invisibles? Velo de culpa, no soy digno. Velo de pecado no confesado, Dios ya no me escucha. Velo de trauma religioso, la Iglesia me lastimó. Velo de autosuficiencia, no necesito buscar tanto. Velo de frialdad espiritual, ya no siento la presencia de Dios.
Estos velos no fueron colocados por Dios. Son mentiras, construcciones, barreras levantadas por el enemigo o por las circunstancias. Pero hoy, Dios está diciendo, si el velo del templo ha caído, no debe quedar ningún velo interior. 2 Corintios 3, 16-18 lo deja claro. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado y todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. La transformación comienza cuando cae el velo. El rostro está descubierto. El corazón se rinde. El alma se entrega. Llamada final, entre con valentía. Vive como un hijo. Arranca lo que te separa. Llegamos a la culminación de este vídeo, la decisión. La Biblia ya ha hablado. El velo ya ha caído. El acceso ya ha sido dado. Ahora queda por ver. ¿Permanecerás afuera? ¿O entrarás? Entra en oración con confianza. Entra en el culto con libertad. Ingrese al ayuno con un propósito. Introduzca la palabra con hambre. Entra a la presencia sedienta. Y vive como quien sabe que el velo ha caído. Que la sangre fue suficiente. Que la puerta está abierta. Porque eso es lo que dice la Biblia. El velo se ha rasgado, el acceso se ha liberado y la presencia de Dios es ahora tu herencia. ¿Alguna vez has imaginado un momento en el que, de repente, todo lo que creías sobre tu vida espiritual cambia por completo? Imagina que estás en un lugar donde la distancia entre tú y Dios parece insuperable, donde el velo de la culpa, la vergüenza y el miedo te impiden alcanzar tu verdadera libertad. Esto es lo que le sucedió a los israelitas en el Antiguo Testamento. Durante siglos, el acceso a la presencia de Dios estuvo restringido. Un velo separaba el lugar santísimo, el lugar más santo, del resto del templo. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar a este lugar y lo hacía con mucho miedo, llevando la sangre de un sacrificio. Pero, en un día histórico sucede algo increíble. Jesús, el Hijo de Dios, muere en la cruz y cuando dice, consumado es, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. En un abrir y cerrar de ojos, lo imposible se hace realidad. El velo que separaba a los hombres de Dios, el velo de la condenación y del miedo, fue destruido para siempre. Ahora, imagina lo que eso significó para las personas que estaban allí en ese momento. El velo se ha rasgado, pero ¿qué significa eso para ti? Significa que la separación entre tú y Dios ha terminado. No hay más distancias, no más intermediarios. Tienes libre acceso a la presencia de Dios. Ahora puedes abordarlo con confianza, sin miedo, sin culpa. Este cambio no es solo un acontecimiento histórico. Ella es para ti hoy. El velo fue rasgado para que pudieras vivir una vida sin barreras, una vida de intimidad con el Creador, una vida donde tu oración sea escuchada, donde tu adoración sea recibida y donde puedas acercarte a Él en cualquier momento. ¿Estás listo para vivir esta realidad? El velo se ha rasgado. Entra ahora, sin miedo, sin dudarlo. La presencia de Dios está a tu alcance.